Buenos días, vamos a empezar con el tema que nos toca hoy según la calendarización. Hoy nos toca hablar acerca de las lesiones potencialmente malignas de la cavidad oral. Sí, adelante. ¿Usted como patólogo ha hecho cirugía para eliminar Lesiones. lesiones malignas? Sí, el año pasado. Lo que pasa es que no doy la clase de patología acá. Sí. Pero, por ejemplo, en la UNICA hicimos 14 cirugías el año pasado, en la parte final de la práctica. De hecho, tenemos una sesión donde, después de hacer la toma de muestra, hacemos el estudio histopatológico. Y pues, ahí pues discutimos sobre los diagnósticos y hacemos artículos para publicarlos. Bien, entonces vamos a hablar de las lesiones potencialmente malignas. Estas lesiones es importante que nosotros las diagnostiquemos porque hay una diferencia entre la clase de la semana pasada y esta, y es que la clase de la semana pasada era, tengo un problema sistémico que genera una manifestación oral, y yo me doy cuenta que lo tiene el paciente porque yo le reviso la boca. El problema de la boca es una consecuencia, es un reflejo de un problema sistémico. Estas son patologías que aparecen en boca que pueden generar un problema sistémico, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de lesiones que pueden producir el cáncer oral, pues nosotros estamos abonando a evitar una metástasis que obviamente afecte la calidad de vida del paciente. Más allá del tratamiento del cáncer, más allá del manejo quirúrgico y oncológico, la obligación del odontólogo general es poder hacer un diagnóstico temprano, poder ver los cambios para mitigar las consecuencias o referir al paciente de forma temprana. Eso es algo que estamos nosotros llamados, estamos obligados a hacer. No es algo que, es que a mí no me gusta la patología, es que a mí no me gusta revisar al paciente, buenos días, a mí solo me gusta lo de las carillas, así, hacer los grandes presupuestos. No, es que nuestra labor es precisamente eso. Pásele, pásele, ¿verdad? Sí, intuición masculina que no tenemos. Bárbaro. Entonces, más o menos, nuestro temario va a abarcar estas diferentes condiciones. La estomatitis nicotínica, si ustedes recuerdan, se manejan del contexto social en el que vivimos, sabrán de que a inicios de este mes se hizo una acertada prohibición sobre el uso de los dispositivos como los vapeadores, ¿no? Su uso está prohibido en todo el territorio nacional y eso pues es una ventaja para que los pacientes pues tengan un poquito más de conciencia. No solamente por las múltiples enfermedades que puede generar o consecuencias para la salud, sino porque también es un beneficio para que ellos puedan autorregular su comportamiento. Pero todavía hay otros factores, ¿no? Como el consumo de tabaco, el consumo por ejemplo, de pipas o incluso el tabaco masticado pueden generar este tipo de condiciones. Vamos a tener una de las clásicas patologías que afectan la cavidad oral como una lesión que se puede convertir en carcinoma en el futuro, que es la leucoplasia, el líquen plano, que es bastante más común de lo que ustedes creen, la candidiasis como una condición que altera a las células del epitelio generando comportamientos luego que se vuelven displásicos. La displasia va a ser una característica que vamos a ver que se va a repetir en varios casos. Es por eso que una de las máximas de la clase de hoy es que si nosotros nos enfrentamos a una condición exceptuando la candidiasis, todas exceptuando la candidiasis, va a ser necesario que nosotros hagamos una biopsia. La biopsia va a ser el gold estándar para el diagnóstico de estas enfermedades, exceptuando la candidiasis. Porque en la candidiasis lo que nosotros enviamos es un cultivo. ¿Cuál es un error bastante común que acompaña a estas lesiones?
que no se hace un diagnóstico definitivo. ¿Y qué es eso? Llega el paciente a la consulta, el doctor lo ve, dice, eso debe ser tal cosa. Eso parece que es una leucoplasia. Y no llegamos a saber si realmente es una leucoplasia, porque hay muchas lesiones blancas que aparecen en boca, como lo que sería la versión reticular del líquen, podemos encontrar el nebus esponjoso blanco, podemos encontrar un leucoedema, podemos encontrar una hiperkeratosis. Y todas esas son lesiones en placa blanca, pero tienen un manejo diferente porque tienen comportamientos histológicos distintos. Entonces, como no se hace un diagnóstico definitivo, la presunción nos genera dudas. Y ante la duda, pues puede la lesión evolucionar. Si yo no le educo a mi paciente sobre la importancia de estas lesiones, entonces el paciente tampoco le va a dar la importancia y la enfermedad va a avanzar. Hoy por hoy, en muchas clínicas, Juliana, hacen prácticamente los mismos procedimientos. Y los mismos procedimientos son esa restauración, esa caries, esa corona, esos implantes, esa extracción de dientes. Pero la parte de lesiones orales, que sí hay pacientes que tienen cambios orales importantes, queda en un segundo, tercero o ni siquiera en ningún plano. Entonces ustedes tienen que ser diferentes en el sentido de hacer una buena evaluación. Después tenemos la fibrosis submucosa, que es bastante más rara, pero que se puede detectar simplemente cuando evaluamos al paciente, hacer una palpación. ¿Cuál es la consistencia clásica del labio? ¿Cuál es la consistencia clásica del labio? Si yo palpo el labio, ¿cuál es la consistencia que normalmente yo me tendría que encontrar? Blando, elástico. Y si ya lo encuentro indurado, firme, eso ya me indica de que algo no está bien. Y por último tenemos una de las lesiones que por su aspecto clásico puede tener el mayor comportamiento maligno, aunque estas dos lesiones de acá, la eritroplasia y la leucoplasia, según la variedad, compiten por el mayor potencial de malignidad con sus diferentes variantes. Lo interesante de la eritroplasia es que en más de la mitad de los casos ya es un carcinoma. Así que si nosotros encontramos una mancha blanca que no lo confundimos con ninguna otra entidad clínica, probablemente tengamos un carcinoma y no lo sepamos. Y el paciente, como les digo siempre, el paciente puede llegar a la consulta y no por eso. Cuando nosotros analizamos el espectro de aspectos que pueden tener estas lesiones, pueden ser desde unos colores blancos hasta unos colores rojos, como el tono rojo que vemos en esta pintura de Da Rosa, donde ese pequeño cambio nos puede marcar una gran diferencia. Este es un tríptico del Bosco, que se llama El Jardín de las Delicias. Esta pintura me interesa, pásale, Dorian, el señor del olfacto. Esta pintura me interesa comentarles la historia porque en esta pintura se hace referencia a 3 momentos en la vida de un hombre, hablando del hombre como la humanidad. Primero, el jardín del Edén, donde lo teníamos todo. Luego, cuando se aparecen los 7 pecados capitales, y si ustedes entran en detalle en la pintura encontrarán cosas muy, muy perturbadoras. Y por último, lo que tenemos es el castigo divino frente a toda la lujuria que la falta de control en el hombre genera. ¿Qué tiene que ver con la clase esto? ¿Qué tiene que ver esta obra de arte? Que si tienen la oportunidad alguna vez en Europa poder ir al Museo del Bosque y buscar esta pintura de Bosco para poder revisar ese tríptico que es pues bastante grande. Y ustedes puedan ver esos 3 escenarios. ¿Qué tiene que ver con la clase? Si usted lleva su vida bien, es muy poco probable que tenga problemas de este tipo de temas. Pero si usted lleva una vida muy desordenada, hay una enorme posibilidad de que después tenga que pagar los platos rotos. Entonces, fíjense bien,
Tenemos paciente joven que tenemos a nivel de la lengua este parche blanquecino que tenemos acá. Eventualmente es una placa blanca bastante grande. Se nota. Es fácil que un paciente se dé cuenta que la tiene. Y si a eso le sumamos de que hay una sensación de dolor o sensibilidad, entonces el paciente llega a la consulta por eso. Y entonces ya con un paciente con una molestia, pues un poco más fácil el manejo. Es un poco más fácil decirle que necesitamos hacerle pruebas, que probablemente tenga que iniciar un tratamiento o incluso que tenga que hacer una biopsia, porque el paciente es consciente de que tiene un problema. Y el paciente puede, al verse esta mancha, comenzar a buscar y encontrarse un montón de cosas que pueden preocuparlo aún más. Entonces, aquí, si el paciente es consciente, que ese es el punto importante de este ejemplo de caso, es que si el paciente es consciente del problema, nosotros hemos ganado una buena parte de la terapia. Porque solo un paciente comprometido es un paciente que va a seguir la terapia en sí misma. A veces tenemos pacientes donde por sí solo va a ser un poco complicado. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de entre los 15 a los 25 años, me gusta que lleguen con alguien que los pueda acompañar, un familiar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que les pido que llegue con un familiar? ¿Por qué qué? No, pues es la primera vez que lo voy a ver. Porque el paciente puede minimizar el problema y el otro familiar puede tener un poquito más de conciencia. A veces los dos son inconscientes. Pero por lo menos estamos apostando a que si la persona no está totalmente convencida, pues al menos el apoyo de la familia. Porque es un proceso, o sea, tenemos que involucrar a la familia también en ese proceso. Ahora, casos así, miren por ejemplo, lesión en borde lateral de la lengua. Y fíjense el color que está acá. Aquí tenemos un color blanco rojizo. Es un abultamiento significativo que tenemos en el borde lateral de la lengua. Eso ya es un carcinoma. Y es una señora ya a la tercera edad que llegó a un consultorio para que le hagan una prótesis y tenía esa lesión ahí. Entonces es como necesitamos ver de qué se trata esto, porque puede ser un carcinoma. Y sus prioridades no solamente es ponerle los dientes que le falta, es porque esto perfectamente se podía prevenir si se diagnosticaba antes, si se diagnosticaba cuando era una pequeña mancha blanca, si se diagnosticaba cuando era una pequeña mancha roja, pero ya a estas alturas, pues obviamente vamos a tener que hacer un manejo que va a ser mucho más invasivo y la calidad de vida de la paciente se va a ver afectada para poder alargarle su pronóstico, ¿no? En este caso. Nosotros no queremos que el paciente llegue así. Nosotros queremos que el paciente evite llegar a esas condiciones haciendo un diagnóstico temprano. Porque la clave es poder ver los cambios a tiempo. El gran problema de esto es que antes de que llegara con nosotros, había visto o había sido visto por varios doctores antes. Y entonces, ¿qué problema tenían los doctores que vieron antes a esta paciente? Y que esto no apareció de un día para otro. Esto es un proceso. Pásele. Esto es un proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué problema tenían los clínicos que vieron a esta paciente antes? ¿Qué vicio tenían? No. Ceguera clínica. No vieron cambio. No vieron cambio. Sí, dígame. Tenemos una lesión linquenoica. Linquenoica. O linquenoide, lo puede anotar. Ok. Aquí tenemos otro caso similar. Lesión blanquecina de base que luego fue creciendo hasta volverse exofítica en el borde lateral de la lengua. Las lesiones que se ubican en la lengua tienen un factor importante para el diagnóstico. ¿Ustedes se acuerdan del famoso triángulo de la muerte? ¿Cuál era el triángulo de la muerte?
Las zonas retromolares, el piso de la boca y en medio, ¿quién estaba? La lengua. Usted encuentra un cambio en la lengua, en toda la boca usted le tiene que prestar atención, pero tenga especial cuidado cuando aparecen lesiones en lengua. Porque desde una llaga que no cicatriza, desde una pequeña mancha, un pequeño cambio ahí, pues es importante verlo a tiempo. Porque si la lesión tiene 2 milímetros, no lo distinguimos o asociamos con ninguna otra cosa, la biopsiamos, nos damos cuenta de qué cosa era en etapa inicial, cambiamos hábitos, nosotros le mejoramos la expectativa de vida al paciente con un pequeño diagnóstico, por una pequeña revisión a tiempo. No queremos que el paciente llegue a esas instancias. Este es otro caso que nos hace una reflexión distinta. Este es un paciente que, si ustedes se fijan, tiene una zona edéntula. Y aquí en la zona edéntula tenemos una zona blanquecina. No se desprende, no hay molestia, no hay dolor. Esto va a ser bastante común, que ustedes se encuentren un paciente que hace mucho tiempo perdió un diente, tiene el espacio edéntulo y sobre el reborde, alveolar, pueden tener esta placa roja. ¿Qué sería el paso a seguir en este caso? ¿Qué duda quiero despejar yo aquí? O sea, veo esto, el paciente no me llega a buscar por eso. Tal vez, es que fíjense que tengo como una caries en una muela, miren. Peor aún, doctores que suben los casos así, con la caries, así sin el diente aquí, con la gran mancha blanca, y después sale el restaurado del diente, linda, esa clase 2, excelente, con materiales premium y restauración de alta estética, invisible al ojo humano, como que nada pasó. Y yo les voy a contar algo. Para el tiempo del 2020, en pandemia, un doctor que yo lo conocí ahí en León, bien conocido aquí en Managua, que pues tiene pues las charlas y todo lo demás, estaba haciendo unos live, pues. Y yo ese día no tenía nada que hacer, me acuerdo que era un viernes. Y así fue, así como se lo voy a contar. Va mi esposa al súper y yo le digo, ve, me va a quedar, me dio curiosidad, me quedé 15 minutos viendo una de sus charlas en vivo, en live, en Facebook era en ese tiempo. Y entonces está pasando unos casos. Y veo un caso así como este, que había una clase 2 y después había una lesión ahí y yo comienzo en los comentarios. ¿Y esa mancha blanca? ¿Y esa mancha blanca? Doctor, disculpe, ¿y esa mancha blanca? Y cuando la gente era como, doctor, el doctor Eric Castillo le está preguntando algo. Ah, eso no era nada, era un pedacito de algodón. Bueno, pues después yo me quedé con la duda, después me metí al live al día siguiente, porque queda grabado, ¿no? Borraron mis comentarios. Sí, borraron mis comentarios, porque si yo tengo un ego de este tamaño y alguien critica lo que hago, pues lo lógico es que yo diga, ve, ahí tenés razón, me faltó eso. Es que yo lo único que me fijo son en los dientes. Está bien, estás aceptando tu error. Pero pensar de que solo porque te queda bien una clase 2 o una MOD, sos la mamacita de Tarzán. O sea, es que a mí me molesta eso. Yo no sé si lo han notado, pero a mí me molesta ese tipo de comportamiento. ¿Verdad? Es que me lo contuve mucho tiempo, claramente. Entonces, ahí ese es un error, porque si ustedes tienen que hacer esta clase 2 y ven eso, hombre, prioridades. Prioridades. Si usted se acaba de convertir en papá y usted es el único que trabaja en su casa y usted no es asegurado y no hay leche para su niño o su niña, no va a andar buscando un cover para su celular porque el suyo se le fregó. O sea, ¿cuál es la prioridad? Pues la leche del niño, lógicamente.
Y mi celular, voy a andarlo sin cover, pues. Aunque se me friegue, pero, o sea, es como las prioridades. Y se los pongo aún más. Voy a poner el dedo sobre la llaga. Esas, o sea, porque me ha pasado, lo digo, unas mujeres que andan las uñas nítidas, cuidadísimas, y la boca desbaratada. Ahí les voy a poner una imagen de los muchachos de Semio que les puse de unos casos, ahí van a ver. O sea, las uñas muy bien cuidadas, pero la parte de la higiene oral súper, ultra, mega descuidada. Eso se llama prioridades. Yo les pregunto, chicas, ¿cuánto vale la cita donde la manicurista? No, pues díganme un promedio, pues. Yo no sé qué iba a la manicurista, Adrián. No lo juzgamos, hablamos pero no juzgamos. Ajá, ¿y cuánto vale una restauración? 20, 25, 30, 40, dependiendo de la extensión y todo lo demás. Así que si tiene 7 caries esa señora y tiene en el año 7 meses, bueno, cada mes en vez de su cita de la uña, pues puede hacerse. Es que los dientes no se ven. Las muelas no se ven, las uñas sí se me ven. Sí, pero, o sea, no necesitas ponerle una capa protectora de barniz con luz ultravioleta a tus uñas si tenés una caries activa. Por ponerlo así de sencillo, ¿no? Aunque se sientan mal alguna gente con eso, pero es la verdad. Entonces, tenemos este caso así, con esa área blanquecina que no se desprende. La duda que salta es poder resolver una incógnita. ¿Cuál es la incógnita que tenemos que resolver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Entonces, sometemos al paciente a hacerle una prueba diagnóstica, como lo que hacían con los pacientes fumadores, y nos marca negativo. Ah, bueno, pues, no es una leucoplasia. Es un proceso de probablemente hiperkeratosis. Esto es producto, muy probablemente, del trauma constante que produce la masticación en la zona. Pero hay casos que salen así, casos que no. Pero entonces resolvemos la duda. ¿Qué le tenemos que decir al paciente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Lo dejamos así? Ajá. Bueno, él fumaba y todo eso, tenía factores de riesgo. Por eso nos preocupaba más que fuera un diagnóstico de leucoplasia. ¿Eso es normal que esté ahí? No. Entonces, ¿qué lo provoca? El espacio edéntulo, ¿verdad? ¿Qué sería bueno? Llenar ese espacio edéntulo. Y ustedes se pueden preguntar, pero aquí no lo tiene, doctor. Ah, entonces usted se tiene que acordar de oclusión. Y en una oclusión balanceada, ¿qué existe? Un lado de trabajo y un lado de balance. Este es el lado de trabajo del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, remover esta lesión, hacer la biopsia para confirmar que, bueno, a nivel superficial puede que no haya cambios, pero hay que ver si de forma más cercana al tejido conectivo lo hay. Removemos eso, nos damos cuenta que no es una lesión benigna, se cicatriza e inmediatamente después que se cicatriza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rehabilitar esa zona. ¿Necesita ese paciente rehabilitarse ahí? Sí, sí necesita rehabilitarse. Entonces, porque de nada me sirve que yo remueva la lesión si yo no trato la causa. De nada me sirve que a un paciente fumador remueva yo una leucoplasia si el paciente no va a dejar de fumar. Entonces hay que también, como dijeron por ahí, averiguar cuáles son las causas o factores para también tratar eso. Y eso es un proceso. Ese es un proceso. Pásele. ¿Y aquí qué ven? ¿Qué notan ahí? ¿O tienen ceguera clínica? Ajá. La textura del labio. ¿Qué otro cambio ve? ¿Qué color le llama la atención? Ah, tenemos aquí un área rojiza.
Un error que nosotros podemos cometer es el siguiente. Sobre todo, miren, este error le pasa más que todo al odontólogo que ya tiene años trabajando. El error es que el paciente llega, mire, es que tengo dolor en el labio. No tenés nada, te hace falta una limpieza. Pero aquí el cambio sí se nota, sí se nota. Entonces, tenemos un cambio aquí, un área eritematosa, y hay que averiguar de qué cosa es. Pero hay cambios orales o hay enfermedades orales que no producen signo, pero sí producen síntomas. ¿Cómo qué enfermedad puede producir síntomas más no signos? Enfermedad propio de la boca. Porque no le puede, es que usted está loco, usted está loca. Nada tiene, es que es temática usted. Y Dorian dice, es que creo que está enamorado de mí la señora, que solo busca cualquier excusa para venir a verme y escuchar mis factos. Síndrome de boca ardiente, síndrome de boca quemante. Existen 3 variantes del SBA o el SBQ que algunos no producen manifestaciones, así que, como salen en los videos de TikTok, ojito con eso, que si un paciente les dice que siente alguna molestia, no hay que menospreciarlo, no hay que subestimarlo. Y ahora, de la boca ardiente, sí. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, preguntamos en la historia, ¿hace cuánto le pasó esto? Ah, tengo como una semana. Ok, ¿qué paciente más filosófico? Vamos a ver si hay algún elemento irritante en el medio, como que cambio de pasta, si utilizó otro maquillaje, comió algún alimento irritante, qué sé yo. Vamos a tratar de descartar eso. Tenemos algunas pistas por ahí. Ah, es que fue un restaurante nuevo y le eché una cuestión aderezo ahí, puede ser que con eso. Ok, vamos a dar un tratamiento paliativo. Que lo más usual que usen, ¿qué cosa es? Para paliativo de los síntomas. Mandamos ácido hialurónico. Pero la clave no es mandar solo el ácido hialurónico, sino es que le vamos a dar al paciente ¿qué? Un tiempo de remisión. Vamos a darle 2 semanas y a las 2 semanas sí o sí tiene que volver el paciente. Sí o sí tiene que volver el paciente para ver cómo sigue. Y si sigue igual, ¿qué significa? Que probablemente no sea un elemento irritante local. Y que lo más seguro es que tengamos que hacer una biopsia. Ácido hialurónico, sí. Al 1% puede ser. De King, si quieren. Porque es el único en el país que viene al 1%. Lo siento, Menarini, pero es la verdad. Ok. Entonces aquí, la lección aquí, o como bien diría Dorian, el facto aquí es que si no estamos seguros de qué cosa es, hay sintomatología dolorosa, damos algo paliativo, pero no negociamos el hecho de que tiene que haber una cita de reevaluación. Porque puede ser una lesión de líquen o puede ser una enfermedad sistémica como vimos en el tema anterior. Aquí podemos ver esas laceraciones que están en otras partes de la boca, eso nos da más sospechas aún. Que aparezcan en una sola zona o aparezcan en múltiples, eso ya nos da una sospecha de una lesión que afecta a las mucosas, ¿no? Como lo vimos en la clase pasada. También estaba presente un poco en la lengua, esa área enrojecida, eritematosa en el borde lateral. Ahora, aquí es fácil determinar cuál es el problema, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? La erosión dental, ¿verdad? Está fácil diagnosticar eso. Ahora, pero cuando tenemos, por ejemplo, lesiones en las mucosas, pues sí tenemos que ser un poquito más detallistas como para poder ver ciertos elementos.
Como por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con una úlcera en boca, nosotros tenemos que reconocer que una úlcera tiene 3 partes o la lesión está estructurada en 3 zonas. Una de esas zonas es, por ejemplo, el borde. El borde de la úlcera puede ser regular o irregular. Normalmente las úlceras con bordes irregulares no tienen tan buen pronóstico como las úlceras que tienen un borde bien delimitado, bien uniforme, bien definido. El segundo aspecto que tiene una lesión, aparte del borde, que es el límite de la úlcera, es el halo, que es lo que está alrededor de ello. Y ese halo nos puede indicar si es un proceso inflamatorio, si es un proceso neoplásico o si es un proceso necrótico. Y por último, pues tenemos el fondo. La profundidad de la lesión nos va a decir qué tanto tiempo se va a tardar en cicatrizar. Y el fondo de la úlcera nos dice al final el comportamiento. Porque una úlcera puede tener 3 tipos de fondo, que es un fondo de tejido de granulación que se está cicatrizando, otro que puede ser un tejido displásico, que puede ser ya alteraciones significativas a nivel de la configuración epitelial, y lo último es un tejido necrótico. Importa el fondo, porque dependiendo del tipo de fondo vamos a elegir la terapia a utilizar para ello. El tejido displásico, el tejido necrótico. Voy a repetir eso. Usted cuando esté con el video le puede dar así como regresarse unos cuantos segundos. Las partes de la úlcera son 3: bordes, halo y fondo. Dije que los bordes pueden ser bordes bien definidos, que tienen buen pronóstico, o irregulares o mal definidos. Después dije que el halo pues puede decirnos si es un proceso inflamatorio, necrótico o de tejido de granulación. Y luego hablé del fondo, que el fondo pueden ser 3. O tenemos un tejido necrótico, o tenemos un tejido de cicatrización, que sería tejido de granulación, o tenemos una displasia ahí. Y eso es malo que tenga displasia, porque hay una alteración arquitectónica importante del tejido. También hay que entender la extensión y también entender los tonos. No es lo mismo encontrar una lesión completamente blanca, no es lo mismo encontrarse una lesión completamente roja que encontrarse una lesión roja y blanca, porque esto me puede indicar la evolución de la lesión. Puede empezar blanca, se torna después roja y luego puede ser una mezcla o en medio puede quedar mezclada. También revisar la mucosa y secar la mucosa. Ustedes tienen gasas ahí. Ya voy, secan la superficie y también pueden usar la jeringa triple para poder ver cambios que con la mucosa húmeda no van a poder ver. Porque lo que estamos tratando de reconocer son cambios pequeños a tiempo. Cambios pequeños a tiempo. Si usted es capaz de reconstruir un reborde marginal de una segunda molar superior por distal y tiene la precaución de dejar bien definido ese reborde, pues también dedíquele un tiempito para revisar muy bien lo que son las mucosas. Ya para darle la palabra, la doctora Mariana Villarroel, que es una gran representante del área de patología y medicina bucal a nivel latinoamericano, tiene una forma de expresarse acerca de cómo debe ser la revisión de la mucosa, y es que la mucosa se debe revisar milímetro por milímetro para que sea una muy buena revisión. Así que hay que dedicarle tiempo. Y si usted le dedica tiempo a algo y usted se preparó para eso, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que cobrar por eso. Usted tiene que cobrar con eso. Ay, la valoración no la cobro, es gratis. Porque parece que para usted lo más importante es hacer la restauración. Parece que el diagnóstico no es importante y aquí le voy a dar un dato. Pero antes de emocionarme con este tema, dígame su pregunta.
Esa ahí. Ok. Ya, sí. Es que yo no les voy a pasar la clase, tiene razón. Pero igual tómele foto. Que no la va a volver a ver. Sí, esas son las fotos de Congreso. Toman la foto y nunca más vuelven a ver esa foto. Espera. ¿Esta ya la tiene? Ok. Voy a hablar un poquito acerca de este tema. Dele valor a su diagnóstico. ¿Cuándo me di cuenta yo de que no me tenía que dar a mí pena, no me tenía que dar a mí ningún resquemor, ningún pesar, cobrar por mi consulta diagnóstica? Cuando usted ya esté trabajando, usted ya haga un poquito de caminito ahí, y si usted no tuvo la oportunidad de, por ejemplo, andar en su propio vehículo y llega la oportunidad de crecimiento donde usted ya pueda tener su propio vehículo y pasa un tiempito y de repente, como todo, en algún momento le da algún problema, usted lo va a llevar al taller y en el taller le van a decir, el diagnóstico cuesta tanto. Una vez me tocó llevar el vehículo, andaba un Honda en ese tiempo, y me tocó revisar porque andaba una falla el carro. Y entonces el hombre del técnico le hizo el escáner del vehículo que se tardó 15 minutos. Y me dijo, son tales y cuales las cosas, sensores que tiene que comprar. Y solo por decirme eso me cobró. Me cobró como $30 por hacer el diagnóstico. ¿Qué me le hizo al carro? Me le dijo cuál era el problema. ¿Por qué nosotros no podemos educar al paciente para hacer eso también? Pero ojo, nosotros vamos a exigirle al paciente que le pague, pero ¿qué le voy a dar a cambio yo? Lo voy a revisar 5 minutos y le voy a decir, sí, ya lo diagnostiqué, son $20. ¿Qué debe incluir su proceso de evaluación del paciente? Tener su historia clínica, porque usted se la llenó antes. Usted tómele foto al paciente, haga la descripción de la revisión que hizo y ya le puede plantear al paciente, aquí está, miren, todo lo que yo hice para poder ganarse esa fracción económica. Entonces haga un buen diagnóstico, eso lleva tiempo y su tiempo lo está cobrando porque usted está cobrando su consulta. Y entonces usted pregúntele al paciente, ¿usted ha ido a otra consulta y le han entregado un informe por lo que usted se le revisó y demás? Probablemente no, por eso le cobró la consulta. Y esa documentación es del paciente, que puede ir a otro lugar y hacer la interconsulta que fuera necesaria, pero usted ya le pagaron por ese proceso. Entonces tenemos que ser minuciosos a la hora de revisar las diferentes estructuras. No todo es gingivitis, lo vimos la semana pasada. No todo tiene que ver con placa, no todo tiene que ser solamente técnica de cepillado. Obviamente, cuando hay placa, es más fácil de que eso se nos enmascare con otros problemas sistémicos que pueda tener el paciente. Entonces, aquí ya tenemos algo que ya no es tan común. Ver unas encías inflamadas no es algo tan común. O sea, perdón, es algo muy común. Pero esto ya no es común. Ya ver este tipo de patrón en el carrillo ya es algo que nos acerca a sospechar. Y los patrones nos recuerdan a enfermedades. La clase pasada hablamos de un signo patognomónico. ¿Se acuerdan cuál era? Ay, si sale en la prueba hoy, qué lindo. Pero un ejemplo particular. Los gránulos de azufre en actinomicosis cervicofacial. Ese es uno clínico. Este es un signo clínico y se llaman las estrías de Wickham. Usted encuentra esto y lo primero que usted tiene que sospechar es de líquen. Una lesión de líquen. Lo encuentra a ambos lados del carrillo. Usted dice, aquí sospechamos de líquen. Nada va a ser mandándole ácido hialurónico, clorhexidina,
Nada. Aquí, ¿qué es lo que sigue? Usted ve esto y lo que hay que hacer es programar una biopsia para saber qué es lo que hay que hacer. Ya sea que lo hagan ustedes y lo manden al laboratorio la muestra, o que pidan a alguien, a algún especialista del área que llegue a su clínica para que vean el caso, o lo mandan a la clínica del doctor el caso. Entonces, las estrías de Wickham es un signo clásico, por ejemplo, de la lesión de líquen. Y las lesiones de líquen, como lo vimos en el temario de hoy, es una lesión potencialmente maligna. Aquí tenemos lesiones que también tienen esa erosión. Miren, cara ventral de la lengua, pequeñas zonas enrojecidas con un halo blanco ahí. Ya pues obviamente esto es mucho más notorio, ¿no? Por ejemplo, ese tejido granulomatoso que nosotros podemos ver sobre esa zona. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el paladar este aspecto granulomatoso, ¿en qué vamos a sospechar? Les voy a dar una pista. El paciente ha cursado con tos. Cursado con tos. ¿Qué vamos a sospechar? Tuberculosis. Tuberculosis. A nivel mundial, el tema de las lesiones potencialmente peligrosas se diagnostican un 2%. Pero no malinterpreten el dato. Pareciera que son poquitas, pero realmente no es un porcentaje bajo los que existen. Lo que pasa es que solo el 2% se diagnostican a tiempo. Del 100% de todas las variantes de lesiones potencialmente malignas, solo se detectan el 2% a nivel mundial. Significa que hay un gran déficit. No estoy diciendo que solo el 2% de las caries se trata en el mundo, no. Estoy diciendo que las lesiones potencialmente malignas se diagnostican muy poco. Y no es que no existan acá. Levántenme la mano, ¿cuántos de ustedes conocen a alguna persona que fume? Ok. ¿Y alguna persona que tome? Ya. Ya tienen un buen grupo de personas que pueden tener lesiones y no lo saben. Y esos son de la gente que conocen. Y la que no. El doctor Baucott hizo un estudio en 1986 sobre las lesiones más comunes que aparecía en población de Estados Unidos. Y arrojó que la lesión más común era la leucoplasia. Esa placa blanca que no se desprende. A nivel de la tipificación histológica de las lesiones de precáncer, y aquí voy a aclarar un punto. Años atrás se hablaba de lesiones precancerosas. Hoy en día se habla de lesiones potencialmente malignas. Hablando en términos técnicos, que hoy en día usted diga una lesión precancerosa es como que diga, es que vengo a extraerme la cordial. Hoy en día decimos lesiones potencialmente peligrosas o potencialmente malignas, que es decir, vengo a extraerme la tercer molar. ¿Por qué cambió de precáncer a lesión potencialmente maligna? Por lo siguiente, precáncer era como, te diagnosticamos esta lesión en este momento y lo que sigue, ¿qué cosa es? Si se llamaba precáncer, ¿qué es lo que sigue? Pero cuando hablamos de lesión potencialmente maligna, decimos, eso o se puede convertir en algo malo o se puede revertir. El utilizar la terminología potencialmente maligno le da la esperanza al paciente de que pueda cambiar sus hábitos para mejorar su diagnóstico. Y eso, en la mentalidad del paciente y de ustedes, tiene que ser muy importante. Porque es como, ahorita este es el diagnóstico, no es una sentencia de muerte todavía, así que puede hacer usted cambios para que eso no avance. Por eso es bien importante que se diagnostique a tiempo. Y qué bonito sería
que ustedes, que ya están a las puertas de 5º año, no se hagan el pinche estudio de resina, sino que sea un estudio de prevalencia de lesiones potencialmente malignas en los pacientes que acuden a la clínica de prótesis fija, prótesis removible o prótesis total. No agarren las 3, agarren una. O en los pacientes de operatoria. Y sería un estudio que aportaría a el pobre diagnóstico que vimos en ese 2%. Porque de resina ya se sabe mucho. Aunque hay gente que me funaría por decir eso. No, ¿cómo van a decir eso? Pues sí, sí se sabe mucho de eso. Hay que saber un poco más acerca de los cambios orales que ocurren en el país. Nadie puede salir hoy y decir la lesión potencialmente maligna más común que aparece en los pacientes nicaragüenses es tal. Pero sí pueden decir que la resina que más usan es XYZ. Entonces, un poquito de cuál es el contexto. Aquí, en la tipificación histológica, nos ponen un problema de un relieve de nivel más alto. Y es como, una cosa es ver el cambio y otra cosa es identificar muy bien la condición histológica en la que está, con respecto a los niveles de displasia que puede tener el tejido. Entonces, hablemos de la primera, ¿no? Que es la estomatitis nicotínica, en la que tiene que ver pues los hábitos de consumo de cigarrillo, tabaco y las formas de fumado en sus diferentes formas. Hay pacientes que fuman convencional, hay pacientes que fuman con puro, hay pacientes que fuman, por ejemplo, con los dispositivos, ¿verdad? Que ya sabemos que están prohibidos. Hay otras personas que no fuman, pero mastican tabaco. Y eso afectó mucho a la gente de, por ejemplo, el deporte. Hay una normativa hace algunos años en las ligas mayores de Estados Unidos, porque antes era muy común colocarse, por ejemplo, alguna pasta, un nugget de tabaco o masticar hojas de tabaco para mantenerse más alerta en el juego. Pues ahora ya ha cambiado esa normativa para que está prohibido para que los jugadores no lo utilicen. Conrad nos podrá dar alguna anécdota sobre eso. Qué bueno, gracias por arruinarme el ejemplo. O sea, usted solo para la foto, señor, honestamente. Ajá, ¿qué pasó por allá? Con relación a eso, del registro de tabaco, también ¿Cositos de tabaco cuáles? los registros que estaba hablando, Ah, de masticar el tabaco, ok. hay unos similares que he visto que se vuelven muy populares también. Sí, que Conrad tampoco los conoce. Qué bueno, qué hombre más formalito. Unas bolsitas que tienen nicotina y Ah, se las colocan con la encía o algo así. ajá. Y eso mantiene todo el día, creo. Se quita con la saliva, la nicotina. No, pero ella me está diciendo que es otra cosa. Ve, No, primera vez que escucho algo de eso. Y he visto, más que todo fuera de acá, pero están viniendo acá también, que eran más populares en los extranjeros. Ajá. Y eso provoca muchos problemas de recesión. Sí, periodontales puede ser. Sí, en la sociedad nos vamos a encontrar con varios factores de riesgo como ese, ¿no? Para más ella, mire qué bárbaro. Es que lo miré en Instagram. Salvándose ahí un poquito, ¿no? Del escenario. Hay pacientes que fuman convencional, que es con la parte esta de la parte encendida hacia afuera. Hay otros pacientes que fuman invertido, con la parte encendida hacia adentro. ¿Por qué razón? No sé, la gente es loca. Pero así hacen. Vamos a encontrar zonas blanquecinas marcadas en lo que es el paladar, que puede ser un aspecto hiperqueratótico a nivel del paladar duro, con pequeños puntos rojos. Eso es como algo clásico que vamos a encontrar ahí. Una de las formas del tratamiento, que ya puede ser un poquito difícil, es descontinuar el uso de tabaco, darle seguimiento a los sitios que tienen mayor peligrosidad y hay que ver ahí la posibilidad de transformación maligna. Por eso es un paciente que tiene que dar a sus consultas
cada 6 meses para darle seguimiento. No solamente por sus dientes, sino por sus mucosas. Entonces, ese va a ser el aspecto clásico. Vamos a tener áreas blanquecinas bien marcadas con pequeños puntos rojos, sobre todo a nivel del paladar duro. ¿Qué le tiene que decir usted a su paciente? ¿Cuál es el paso que sigue cuando este paciente llega? Es que mire, fíjese que me quisiera cambiar este puente por uno más estético. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tenemos que hacer aquí? La biopsia. Primero hacemos la biopsia. Porque aquí viene el asunto. Si usted le hace ese puente a su paciente y este paciente en otra clínica le hacen el diagnóstico de lesión de estomatitis nicotínica o ya de un carcinoma, no hay nada que le impida a ese paciente demandarlo a usted. Adivine por qué cargo. Yo no sabía, usted no me dijo nada y perdí 2 años de poder iniciar mi tratamiento por tu culpa, tal cual. Entonces, también por una cuestión de protegernos a nosotros. O sea, me parece una situación límite tener que decir, hombre, diagnostiquen para que no los demanden. O sea, el diagnóstico tiene que ser una parte transversal, tiene que ser la columna vertebral de lo que sería nuestra atención odontológica. Todo lo que permee después del diagnóstico, pues va a ser lo que complementa nuestra profesión. Entonces, en el estudio histológico nosotros vamos a tratar de reconocer si las células que están ahí presentes tienen algún grado de desorden en cuanto a su configuración. O sea, nos referimos a cambios displásicos y si son células dispersas o son múltiples células. Importa también mucho saber en qué nivel o a qué estrato de las capas del epitelio se encuentra, porque eso nos define qué tan severo puede llegar a ser. Estos son 2 cambios importantes que encontramos en la estomatitis nicotínica, paraqueratosis y acantosis. Así que cuando usted mande al laboratorio su muestra y usted reciba de vuelta los datos, fíjese en esto, porque va a ser típico de la estomatitis nicotínica. Mire ahí. La paraqueratosis lo vamos a ver sobre la parte superficial. Se lo explico de la siguiente manera. Usted ve blanco eso, ¿verdad? Eso blanco es porque hay exceso de queratina. Pero la queratina que está ahí es de mala calidad. Eso es paraqueratosis. Un exceso de queratina de mala calidad. La acantosis es que hay demasiada célula a nivel de la membrana basal. Hay una proliferación exagerada de células sobre la membrana basal. En vez de verse como deditos que se están metiendo en el tejido conectivo, se ven como zonas amplias de tejido. Esto en vez de ser aquí una franquita, después otra y otra, se ve totalmente perdido. Eso es la acantosis. Doctor, vengo para cambiarme una prótesis. Oh, es que se me perdió la prótesis. Vengo a que me haga una balazo. Es que el próximo sábado tengo una cita con una señora de 65 años. Y quiero causarle buena impresión. Nos conocimos ahí por MySpace, le dice el señor. Una de las primeras redes sociales, seguramente no la conocen, por eso no entendieron el chiste. Ajá. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Lo primerito que vamos a hacer cuando el paciente se siente en el sillón y yo le revise la boca, ¿qué es lo primerito que le voy a hacer a este paciente?
Correcto, excelente. Agarramos una gasa y no se desprendió. Ay, 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 uy, uy, uy. Ahora, ya aprovechamos a secar y nos fijamos. Puntitos rojos, papá. Don, mire, y usted fuma. Desde los 15 lo conozco. A ver, señor, dígame 15 marcas de cigarro y el hombre, papá. Ok. Entonces, o puede pasar esto. Tenemos un paciente, un fumador activo, o podemos decir, ¿qué va a hacer, hijo? Hace 15 años lo dejé. Ahora, ¿cuál es el problema de los factores de riesgo? ¿Cuál es el problema de los factores de riesgo? ¿Voy a desarrollar cáncer porque me tome un trago de whisky o de ron un día? No. ¿Qué es lo que hizo mi cuerpo? Recibió un irritante, lo toleró o no, ¿y qué pasó? ¿Yo me volví a enfrentar con ese irritante? No. Bien, chill, me recupero. Pero si yo someto a mis mucosas constantemente a este ciclo de irritación, pensaba que era una pizza, un ciclo de irritación, se produce un cambio en las células, aun cuando yo elimine el factor irritante, que se llama un daño epigenético. El daño epigenético es, hay un daño sobre las células que aunque yo quite el factor de riesgo, siempre va a estar presente. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando la persona se ha sometido por un largo periodo de tiempo, lo más usual, a un factor irritante. El paciente se dio cuenta de que eso podía ser malo, quitó el hábito, pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Se los pongo con un ejemplo. Imagínese, Génesis, que usted anda con un muchacho, 3 años ya. Y en una de esas ya se supone que se tienen confianza y demás. Y en una de esas el hombre le habló feo. Le habló feo. Qué barbaridad vos, que no sé qué, ya no te aguanto. Tus modos, que aquí, que allá. Y usted le reclama. Y en una de esas le hace así. Y aunque se mueve así, la golpea. Y después, pues que se pelean y todo lo demás. Después el muchacho a la semana regresa. Discúlpame, fíjate que es que me excedí. Te prometo que no va a volver a pasar. ¿Qué le dice? Ay, uy, solo por una vez que medio te rocé, ya estás así, te me pones mala. No, porque, o sea, fue suficiente una vez para saber de que eso algo cambió dentro del Oxxo ya. ¿Sí? Entonces, cuando hay un estímulo, el daño ya está hecho. El ejemplo es de eso. Ya está hecho el daño, entonces ya no hay vuelta atrás. Aunque un paciente deje de fumar. Daño epigenético. Entonces, nos damos cuenta de que hay factores de riesgo o hubieron factores de riesgo. Vemos cambios aquí importantes, entonces tenemos que hacer una biopsia. ¿Sí o sí? Y si el paciente no quiere hacerse la biopsia, yo vine aquí por una prótesis, no por una biopsia. Biopsia, señor, como se llame. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? No, pero espérese. Sí, eso puede ser una salida, pero antes que se vaya, tiene que hacer algo. ¿Qué le va a firmar? No, usted hace un documentito donde dice de que usted le explicó al paciente que necesitaba una biopsia, fechaba el día tal por tal XYZ y que se lo firme. Cuando el paciente venga o las familias vengan con una demanda, usted ya tiene. Yo le dije, nada nos dijo en la casa. ¿Quién la manda a mandarlo solo? Él lo tiene. ¿Qué dijimos al inicio? Involucren a la familia. ¿Y cómo involucra usted a la familia? ¿Qué pregunta hay en el expediente que le permite a usted involucrar a la familia?
En caso de emergencia llamará. Pero para eso necesitamos el consentimiento, ¿verdad?, del paciente. Bien. Luego tenemos la leucoplasia. La leucoplasia, que es una placa blanca que no se desprende con facilidad. La leucoplasia tiene variantes, o sea, se puede presentar de varias maneras. Y vamos a tener que hay factores como, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, hábitos nutricionales, y también hay uno peligroso que es idiopático. Eso es, no fuma, no bebe, no baila pegado, pero le apareció la lesión. Usted puede fumar y beber y tener una vida desordenada, y lo más probable es que desarrolle la lesión, pero puede que no. Hubo algo, una charla en el 2022, que el gran maestro, el doctor Mosqueda, contó sobre un caso. Se lo voy a compartir. Vamos a poner esta imagen de fondo. Llegó un señor, dice, a su consulta. Para los que no conocen, el doctor Mosqueda es una eminencia en patología de México y es una persona, es como decir, el final boss de la patología en México. O sea, que es el mero mero. Y entonces llegó este paciente a su consulta para que alguien lo atienda. El doctor Mosqueda, o sea, sí tuvo que haber movido muchas cosas porque el doctor, pues, como que mucho tiempo no tiene o sea, es bien difícil hacer una cita, pues, con él, en otras palabras. Consiguen la cita, van los dos hijos del señor, lo llevan a la consulta por una lesión blanquecina. El paciente fuma pipa. Señor, ese es su hobby. Descubre una lesión blanquecina, le hacen la biopsia y resultó ser una hiperkeratosis. Cuando le toca entregar los resultados, el doctor le dice a los tres, pues, al señor, a los dos hijos, de que afortunadamente, pues, el diagnóstico es de una hiperkeratosis y que bueno, había que estar vigilando, pues, que la lesión no cambiara, no se extendiera y demás. Y entonces ahí metieron la cuchara a los familiares. Y entonces dicen esto. ¿Y verdad, doctor, que tiene que dejar de fumar? ¿Qué le dirían ustedes? Así el doctor dijo en la charla, así dijo, ¿qué le dirían ustedes a los familiares? Ajá. Yo pensaba como Dorian. ¿No lo va a dejar de hacer? El doctor Mosqueda lo que le dijo al señor fue, mire, si usted se siente feliz fumando, siga fumando. Yo me quedé en estado de shock cuando le dijo eso, en la historia que nos estaba narrando el doctor, cuando le dijo eso. ¿Y por qué? Porque lo que dice Dorian sería la primera idea que vamos a tener, pero no estamos prestando atención a lo que hemos venido diciendo antes. Si es un señor que tiene 70, 80 y tantos años, ha fumado toda su vida prácticamente, ¿qué significa? Ese hombre es Saitama. Sí. En otras palabras, ese señor aguanta eso, su cuerpo lo tolera. Pero ¿cuántas personas hay como ese señor? Muy pocas. No todas las personas van a responder igual. Pero una cosa sí les digo. Si un paciente que tiene 2, 3, 5 años, que está empezando a fumar y tiene esto, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Que apueste a su genética o que mejor quite de su vida esos factores de riesgo? Sí, pues que se quiten los factores de riesgo. Porque apenas tiene 25 años y ya está así. Y el otro señor 80 y tanto y estaba así. Entonces, como no a todos los pacientes viene la misma forma de manejo. Porque no todos tenemos el mismo código genético, ni la misma capacidad de responder.
Aquí tenemos la clasificación de la leucoplasia. Tenemos leucoplasias homogéneas, gruesas, corrugadas, que pueden ser lechosas o que pueden tener diferentes aspectos con mezcla de colores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lesión blanquecina, es gruesa. ¿Está o no está en un sitio peligroso? Sí, está en el triángulo de la muerte. ¿Me debería de preocupar? Claro que sí. Claro que me debería preocupar. Fíjense en estas 3 lesiones. ¿Cuál creen ustedes que el diagnóstico arrojó carcinoma? Tenemos la A, la B y la C. Sí. ¿Cuál? Una era carcinoma. Solo una. A, B y C. ¿Cuál fue diagnosticado con carcinoma? Vamos a ver, ¿quiénes apuestan por la A? Levanten la mano. 1 voto, 2 votos, 3 votos, 4 votos, 5 votos, 6 votos porque ella votó, por eso usted, por no meterse en problemas. Mente tiburón. ¿Quiénes apuestan por la B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no se vale volver a votar, 9. Ok, ¿quiénes apuestan por la C? 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, el diagnóstico de carcinoma positivo fue para la A. ¿Es la que se ve más fea? No. Pero, o sea, todas se ven raras, pero esto nos pone en relieve la siguiente frase. El facto que voy a decir. Lesiones vemos, datos histopatológicos no sabemos. ¿Qué significa? Hermano, no sabemos qué es esto, no sabemos qué es esto, no sabemos qué es esto. Primer paso, la biopsia. Es que yo creo que no debe ser. Tenemos que tener seguridad. O díganme ustedes, ustedes ven un diente, ustedes ven este diente. Miren que este diente está más del lado de San Pedro que de aquí, pero bueno. Ustedes les gustan ser héroes con capa. Y ustedes dicen, vamos a hacer una endodoncia. Y usted dice, este canino 20 milímetros mide. Ajá. Usted puede solo con ver la corona de un diente saber su longitud de trabajo. Ajá, Dorian. No. Necesita una radiografía. ¿Usted no sabe qué es esto? Necesita una biopsia con estudio histopatológico. Que no les pase como el último paciente que atendí esta semana. Este paciente me lo refiere una doctora. Entonces, cuando lo estoy revisando, son de mis últimos 2 videos de TikTok. Son la primera y segunda parte. A ese paciente le apareció después de una extracción una lesión exofítica. La doctora, que no sé quién es, tampoco va a preguntar, cuando le apareció eso, se lo extirpó. Y cometió el gran error que cometemos cuando nosotros nos encontramos con una lesión que no sabemos qué cosa es. Extirparla y después tirarla a la basura. Ese es uno de los grandes errores. Si usted extirpa la lesión es para hacerle un estudio histopatológico. La doctora le dijo, mira, la vamos a botar. Si te reaparece, te mandamos donde el área de patología. Y le reapareció. Perdimos tiempo ahí. Si ella removió la lesión, podíamos hacer la parte histológica. Bueno, ya lo dijimos. Hay factores también de riesgo como la exposición solar. Por eso tienen que cuidarse, tienen que usar. ¿Cuántas de las chicas usan aquí bloqueador solar? Qué bueno. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasó con el resto? Hay que poner... ¿Ah? ¿Cuántos de los chicos usan bloqueador solar? Mire, en una película hay diferentes momentos. Entonces, lo que iba a decir después es, sigamos ese ejemplo de las chicas para usar bloqueador solar, si nos exponemos mucho al sol.
porque los hombres no es común que lo usemos. Pero antes tenía que partir. Hay mujeres que lo usan, podemos usar nosotros también, pero usted va de adelantado. Sí. Por eso es que les traigo unos casos ahí para que me digan los diagnósticos. Entonces, cuidarnos con la protección, cuidarnos del sol con la protección solar. Porque, por ejemplo, usted me había preguntado antes de la paraqueratosis. Si tenemos paraqueratina, que es una queratina de mala calidad, la radiación solar incide y no sirve como un filtro. En cambio, cuando tenemos queratina de buena calidad, se bloquea la radiación solar. Entonces aquí estamos más expuestos a diferentes tipos de daño. Entonces, por ejemplo, en términos de queratina importa la cantidad y el tipo. Tenemos leucoplasias homogéneas. Fíjense que esto, si no secamos la mucosa, no lo vamos a ver. Esas sí son más notorias. Esas sí son más evidentes. Obviamente, esta de acá tiene menos tiempo de evolución, esta tiene más tiempo de evolución. Estas son leucoplasias que están bien delimitadas, bien circunscritas. Tenemos bordes definidos. Esta es la forma delgada y esa es la forma gruesa. ¿Cómo la vamos a tratar? Ahí vamos a ver de que las leucoplasias, dependiendo de lo que nosotros encontremos, podemos dejar una parte o removerlas todas. Tenemos leucoplasias no homogéneas. Ya miren, borde lateral de la lengua nos va a preocupar bastante. Podemos incluso decir como una forma verrucosa. Pero son granulares y gruesas. Esa es la forma gruesa, esa es la forma verrugosa. Después tenemos las no homogéneas, que pueden ser las combinadas rojo y blanco, que esta recibe un nombre particular que se llama eritroleucoplasia. Después tenemos una que es diseminada, que es la LVP, que es la leucoplasia verrucosa proliferativa, que ya está en múltiples zonas. Que esa podría ser la que tiene peor pronóstico, pero hay una peor que la LVP. Entonces, anotemos por ahí. La leucoplasia que tiene peor pronóstico es la LVP, que es leucoplasia verrucosa proliferativa. Pero hay una que si se llega a dar es la peor de todas, que es la denominada como leucoplasia idiopática, que es la leucoplasia que aparece sin ningún factor de riesgo. ¿Y por qué es la peor la leucoplasia idiopática? Yo tengo que en las otras anteriores tenemos los mismos factores de riesgo. Consumo de alcohol, tabaco, nutrición. ¿Qué hago en los pacientes que desarrollan leucoplasia por alcohol, tabaco y nutrición? ¿Cómo trato? Después de extirpar la lesión. Quitando los factores de riesgo. ¿Y qué hago en la leucoplasia idiopática? ¿Qué le quito al paciente? Por eso es que tiene el peor pronóstico, si se llega a dar. Fíjense esa lesión en el labio. ¿Creen ustedes que si fuera una mujer o una señora y llega con pintura de labio vayan a ver esa mancha blanca? No lo van a ver. Por eso la recomendación es cuando atiendan al paciente, ¿cuál es? Que llegue sin maquillaje, pero con bloqueador solar, o yo, allá atrás. Ahí tenemos en la encía, un parchecito blanquecino, bien sutil, borde lateral de la lengua, mucho más notorio, ya nos preocupa un poquito más. Miren, leucoeritroplasia en el carrillo. Hay leucoplasia gruesa en el carrillo también. Y bueno, vamos a ver cuáles son las estrategias de manejo según el diagnóstico que tengamos. Para ello, a todas las leucoplasias antes le hicimos una biopsia. Y como le hicimos una biopsia, tenemos los datos de displasia. Si fue leve, moderada o severa. Entonces vamos a ver.
Si la displasia que tenía el corte o la biopsia que hicimos nos arrojó que era leve, bueno, vamos a suspender los hábitos. ¿Qué hábitos? Tomar, fumar, nutrición, mejorar la nutrición. La tasa de supervivencia es bastante buena. Hay que comer más frutas y vegetales. Podemos incluir dentro de la dieta el uso de antioxidantes. La vitamina D, por ejemplo, la pueden incluir. Y no es necesario remover toda la lesión. ¿A qué me refiero con esto? Tienen un área blanquecina de unos 5 centímetros, grande, bastante grande. Toman una pequeña parte de la lesión, hacen la biopsia, arrojó displasia leve. Eso es lo que van a hacer. ¿Qué pasó con el resto de los centímetros de la lesión que no quité? ¿Qué mandé? Cambiar hábitos y demás. ¿Qué voy a ver conforme pasen los meses con la mancha blanca? ¿Qué le va a pasar a la mancha blanca conforme pasen los meses? Va a ir desapareciendo. Porque la tasa de supervivencia es bastante buena. Pero claro, dependemos de que el paciente siga las recomendaciones. ¿Qué pasa si fue una displasia moderada? Quitamos los hábitos, le recomendamos hábitos dietéticos, la incorporación de antioxidantes y la supervivencia pues bastante buena. Aquí se considera, aquí no pongo X, sino que se valora si se remueve o no el resto de la lesión. Si es un paciente que puede estar llegando a la cita, es un paciente bastante colaborador, podemos dejarlo ahí. Si no es un paciente que sea fácil, que pueda estar llegando, sería mejor removerla quirúrgicamente toda. Y si fuera una displasia severa, quitar los hábitos, sí o sí va la excisión quirúrgica y el manejo puede generar una buena tasa de supervivencia. En los primeros dos casos, el cambiar hábitos va a ser fundamental para la terapia. En etapa avanzada, aunque cambie los hábitos, ya no va a servir de mucho. Nos reitera lo que hemos dicho antes. Entre más temprano veamos el caso, es mucho mejor. Hasta para la forma de manejo y costos del paciente. Entonces, aquí tenemos cuál es más o menos el algoritmo de manejo. Tenemos un parche blanco. ¿Qué pasó ahí? Se le cayó el bloqueador solar. Tenemos aquí una placa blanca que no sabemos por qué está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? El paso número 1, la biopsia. Y podemos encontrar todos estos tipos de posibilidades. Hiperkeratosis, displasia, un carcinoma in situ, un carcinoma. Si es hiperkeratosis, removemos la causa. ¿Se acuerdan del caso del señor del proceso alveolar que tenía hiperkeratosis? Se remueve la lesión. ¿Y cuál es la causa? El traumatismo. Y se hace su prótesis en esa zona. O por último una férula, pues, para que no se traumatice muy a menudo. Cambiar dieta y demás. Si fuera displasia o carcinoma in situ, que carcinoma in situ es sinónimo de decir displasia severa. Se hace una excisión total de la lesión y se valora la recurrencia. Porque puede haber recidiva o puede ser que solo se observe. Y en el carcinoma, pues lo que hay que hacer es un manejo quirúrgico y de forma oncológica. Ahí tenemos en el piso de la boca una manchita blanca bien tenue. Ojo, acuérdense que siempre hacemos biopsia cuando tenemos lesiones blanquecinas. Y la peor de todas es la idiopática, que no está asociada a factores de riesgo y que aparece principalmente en hombres. Y es una lesión que puede llegar a ser hasta mayor a 2 centímetros para la leucoplasia idiopática. Entonces, el corte histológico se toma en referencia a los estratos celulares que están afectados por la atipia celular en relación a sus niveles de displasia. Lo vimos en el cuadro anterior. A displasia leve, mejor pronóstico, y a displasia severa, peor pronóstico. Estas son algunas características, esto es recordando un poquito patología general, las características generales de las células displásicas. Una de las características importantes es, por ejemplo, la condensación de cromatina.
Por eso nuestros métodos diagnósticos ayudan, por ejemplo, con el azul de toluidina, para poder detectarlo porque hay una mayor condensación de cromatina. Importante saber a qué nivel o en qué estrato están las alteraciones para poder establecer si es una displasia leve, moderada o severa. O sea, si los cambios están a nivel superficial, intermedio o a nivel profundo. Por eso, el usar el azul de toluidina ayuda mucho para el diagnóstico. Ya hay varios artículos, por ejemplo, el Journal Británico de Odontología, en ese artículo, este de acá, habla de la importancia de la detección temprana de todo el profesional de la salud oral. Hablemos entonces ahora del líquen plano. El líquen plano tiene una causa desconocida, pero tenemos que hay una afectación de las células T que comienzan a dañar pues, las capas del epitelio. Más comúnmente vamos a encontrar que es en adultos y vamos a encontrar estas zonas blanquecinas queratóticas con algún tipo de alteración estructural. Vamos a tener de forma reticular, erosiva, que es ulcerativo en placa, atrófico o eritematoso. Si hay zonas erosivas, vamos a encontrar la sensación dolorosa clásica. Y hay un riesgo importante a considerar para el desarrollo de carcinoma si le sumamos los factores de riesgo como el tabaco. El tratamiento tiene que ser la observación más manejo sistémico con moduladores del sistema inmunológico, desde corticoides hasta algunos inmunomoduladores. Aquí tenemos las famosas estrías de Wickham, que las vamos a encontrar en el líquen, y en ocasiones podemos encontrar estas formas erosivas que pues el paciente pues son bastante desagradables para el paciente y hace que el paciente se comprometa más con el tratamiento porque es una queja principal. No es algo que encontramos por ahí, sino es una queja principal del paciente. También podemos encontrarlo tanto en mucosa de revestimiento como en, por ejemplo, en zonas de transición como la hemimucosa. También podemos encontrarnos a nivel de la encía. Aquí no funciona tanto solamente control de placas, sino que tenemos que promover la cicatrización y también en zonas especializadas que vamos a encontrarlo. Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene el líquen, por ejemplo, con un afta? Aparte de que una es úlcera y la otra son amplias zonas de erosión. ¿Dónde aparecen las aftas? Exacto, un afta aparece en epitelio no queratinizado y el líquen puede aparecer en cualquier parte de la boca. O sea que eso no respeta nada. Ahí podemos ver cómo las células comienzan a afectar a las zonas basales del epitelio generando la lesión, siendo un error de la respuesta inmunológica. Hay una forma de manejarlo de forma sintomatológica, que es, por ejemplo, el uso de ácido hialurónico tópico. Entonces tenemos pacientes, miren esas encías enrojecidas, paciente que controla muy bien su placa, se ve como hay fragilidad de la mucosa con facilidad, que se desprende cuando pasa una sonda o algún instrumento sobre la mucosa. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se toma unos modelos de estudio, se le coloca cera en la parte vestibular para que eso genere un espacio para colocar el ácido hialurónico y se confeccionan unas ferulitas blandas. Se colocan sobre lo que son las estructuras dentarias y la mucosa y después de un par de semanitas ya el paciente mejora. Pero esto no es la solución al problema, porque la solución al problema es modular el sistema inmune. Esta es una solución paliativa. Entonces, si usted tiene un paciente así, lo asocia a una lesión de pénfigo, entonces usted no es solamente que le mande ácido hialurónico, no, tiene que hacerle la férula y para eso usted va a cobrar. ¿Alguien se ha hecho férulas acá? Nadie se ha hecho férula en clínica independiente. ¿Cuánto le cobraron por su férula? $60, cóbrele 100.
Porque va a darle, porque mire, o sea, no es solamente cuando usted le va a mandar su modelo, hágale eso a su modelo. Póngale la cera ahí, en la parte vestibular para que cree el espacio para que se pueda hacer el espacio para el material. Porque en el laboratorio no lo saben hacer, entonces usted le va a dedicar más tiempo. ¿Cuántas personas pueden hacer esa férula? Solo las personas que lo sepan. Entonces, eso que usted sabe, que las otras personas no, esa la coloca usted en una posición privilegiada. Porque no es una férula común y corriente, porque realmente no lo es. ¿Ya? Además, el paciente está pagando por lo que usted sabe y el resto no sabe. Entonces, eso va a mejorar pues la sintomatología, va a ayudar a la cicatrización y va a evitar pues las infecciones sobreagregadas. Aquí hay una gama de posibles soluciones tópicas. A eso sí, tómenle foto. En algún momento guárdenla ahí en una carpetita de cosas importantes, cosas que sí son importantes. Y me volvió a caer el bloqueador solar sobre las diferentes sustancias que pueden utilizar para el manejo tópico del problema inmunológico que tienen los pacientes con líquen. Aquí tenemos una receta que puede ser, por ejemplo, de dexametasona tópica. Este es un caso, vamos a ver, ¿qué le ven a este paciente que tiene? ¿Qué problemita tiene este paciente? Como dicen en las redes sociales, véanlo hasta el final. Falta un poquito, falta un poquito. ¿Qué problema tiene el paciente? ¿Cómo dice? El arco. ¿Qué es el arco? Ajá, el alambre del bracket, ¿qué tiene? Está generando una zona de trauma crónico. Entonces, esto, si nosotros vemos que la causa de esta área blanquecina que nosotros notamos acá está asociada al alambre, ¿qué es lo que vamos a hacer? O quitarle el alambre, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le vamos a dar sin el alambre? Un día. Ajá. Sí, pero eso era antes. Ahorita, o sea, antes de que eso pasara, cuando se desprendía algo. Vamos a ver. Esto es tiempito después. ¿Y cómo está la zona? Ya está cicatrizado ahí. ¿Cuánto tiempo le dimos? 2 semanas. Entonces, si nosotros quitamos el estímulo, ¿qué va a hacer nuestra mucosa? Se va a recambiar. Recambiándose, pues tendría que recuperarse, ¿no? Entonces, no todo es hacer biopsia. No todo es hacer biopsia. Para eso nosotros tenemos una cita de evaluación, pues dependiendo del caso. Si era la parte del paladar todo blanco, pues como que no vamos a mandarle un tratamiento por 2 semanas. Pero si aquí hay un evento traumático, hay que ver si eso es suficiente. Entonces hablemos de la candidiasis, antes de entrar a nuestro
espacio de break para después la última parte. Ya sabemos que la candidiasis es una infección micótica que está formada por o se produce por la colonización de, por ejemplo, la Candida albicans. ¿Y por qué comienza a proliferar la Candida albicans? Si normalmente es parte de la boca. ¿Qué hace que prolifere la cándida en boca? Baja lo que es la cantidad de bacterias. Muy bien, Jani. ¿Y qué provoca eso? ¿Qué hace que nuestra flora baje? Bacteriana. Puede ser baja producción salival, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, pero eso se afectó la secreción salival, múltiples maneras. ¿Ah? Sí, pero eso es con el flujo salival. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, usar antibióticos de amplio espectro que bajan la flora. Usar mucho tiempo enjuagues de clorexidina. Me mata bacterias, más no los hongos. ¿Qué otra cosa puede provocarlo? ¿Qué otra cosa hace que aumente la cantidad de cándida? Mi falta de higiene oral también genera áreas de acumulación de la cándida. ¿Qué otra cosa? Una baja de la respuesta inmunológica. Así que puede ser una condición sistémica del paciente. Entonces, hay que ver toda esa amplia gama de posibilidades. Hay formas agudas, crónicas y mucocutáneas. Aquí tenemos las variantes según el tipo. La aguda es la pseudomembranosa, que esa es la clásica, por eso nos decían allá que cuando tenemos una mancha blanca en el paladar, lo primero que vamos a hacer es pasarle una gasa, porque la pseudomembranosa, cuando le pasamos una gasa, se desprende y nos queda un área cruenta o rojiza. Tenemos la forma eritematosa, que es la roja, cuando la pseudomembrana ya no se produce. La crónica puede ser eritematosa o hipertrófica, y la mucocutánea puede ser, pues, que se disemina, ¿no?, de forma hematogénica a diferentes partes del cuerpo. Y aquí tenemos los factores que pueden provocarlo, que ya dijimos ya dijimos varias de estas, pero hay algunas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de candidiasis? ¿Se inmunodeprime en las mujeres embarazadas? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Otra opinión? Avísenmele a la Dana que ya servimos el desayuno, por favor. Ajá. ¿Qué les pasa a muchas mujeres embarazadas durante su periodo gestacional? ¿Y por qué les da gingivitis? ¿Ah? Es algo más local que otra cosa. ¿Y sí, pero qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué pasa comiendo todo el día? Dicen ahí. No, pero o sea, ¿qué termina provocando que aparezca, pues, la cándida? ¿Qué tiene que hacer una mujer embarazada sí o sí durante su periodo gestacional? Sí, entonces va a llegar a su consulta para que usted le ayude a formarlo. En términos odontológicos. ¿Y en qué estamos? ¿Será la clínica de fertilidad esto aquí, no? ¿Cuál es la responsabilidad del profesional de odontología durante el periodo gestacional? ¿Han ido a los centros de salud ustedes? Ah, es por eso, es que usted no ha estado en el centro de salud. Usted no ha estado ahí que lo pongan a hacer. ¿Y cuántas embarazadas llegan por una norma institucional?
el Ministerio de Salud. Toda mujer embarazada tiene que ir durante su periodo de gestación al menos 3 veces a pasar consulta con el odontólogo. ¿Por qué? Porque le vamos a ayudar a formar al bebé. Porque no salen esas publicidades. Estás empezando el año escolar, es hora de verte tus dientes. Agenda cita hoy. Sí, eso sí lo he visto. Porque entrada a clase, que un dolor de dientes no te haga perder clase. Llega a la consulta odontológica, haz tu cita ahora. Sí, sí pasa. Pero nunca he visto como, ¿estás embarazada? Es momento de cuidar tu salud oral. Reserva tu cita al 8893-7423. Eso no lo he visto. Y sí se podría, sí se podría. Para toda esa gente de TikTok, pues, que lo hagan. Ajá. ¿Por qué? Es bueno que la mujer embarazada llegue durante su periodo gestacional a la consulta odontológica. Porque el Ministerio de Salud pide a todas las mujeres que están en el sistema, mujeres embarazadas, que vayan a pasar consulta con la odontóloga o el odontólogo durante su periodo gestacional. Algo debe de haber ahí. De hecho, también nos piden, creo que no me acuerdo, pero es como una Es que se durmió seguramente cuando lo dijeron. que se le tiene que llevar al médico para ver si su salud oral igual está. Sí, por eso es que pasa con la parte de ginecobstetricia y ahí la refieren a la parte odontológica, que pase cita. Por lo menos 3 veces durante su periodo. Y si ya está llegando a la semana ya de parto, también la pasan, si están en esas 3 citas, ahí la última puede ser antes de que pase por ahí. ¿Por qué? Allí tuvieron una pista, la parte de la gingivitis. Durante el periodo gestacional, la mujer embarazada suele tener más acúmulo de placa por descuido de su salud oral. La mujer embarazada va a tener más placa, más acumulación de elementos inflamatorios para la encía. El descuido oral genera también candidiasis. Por eso, durante el embarazo, una de las razones es que la mujer debe llegar a la consulta para reducir la cantidad de placa o renovar la motivación del control de la higiene, en el caso de las mujeres embarazadas. Bien. Miren ahí toda esa zona pseudomembranosa que se puede desprender perfectamente con una gasa. Entonces recuerden siempre usar la gasita ahí, ¿verdad? Para limpiar la zona, para ver si se desprende o no. Y eliminar la pseudomembrana, sobre todo los pacientes que usan prótesis. Ahí también la podemos encontrar. Eso perfectamente se confunde con hiperkeratosis. Pásele su gas y vamos a ver qué hay por ahí. Hay tratamiento tanto sistémico como local o tópico. La nistatina suele ser el gol estándar y sistémico el fluconazol o el ketoconazol. Entonces, para esas dos, que son la pseudomembranosa y la eritematosa, pues podemos utilizar nistatina en suspensión. Para cuando elaboremos la receta, nistatina es uno de los métodos tópicos más comúnmente utilizados, pero no es el mejor. ¿Cuál es la mejor manera de combatir a la cándida? ¿Cuál es la mejor manera de combatir a la cándida? Vamos a hacer, para contestar esta pregunta, antes de irnos al receso, vamos a hacer una pregunta de cultura general para explicar esto. Páselo. ¿Listo?
De la nada me cayó un borrador. ¿Quién lo tiró? Ok. Dígame su top 5 de películas infantiles de Disney. Que haya visto, ¿verdad? Lógicamente. Pongan atención porque si no me dice la que estoy buscando, paso el borrador otra vez. Ajá. 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 Sí, no me está diciendo la que quiero. Sí, no es la que ando buscando. ¿Listo? O sea, solo lo pasaron de un lugar a otro. Ajá, Conrad, a ver. Ok. Ya sé, fue 3, no es la que estoy buscando. No, yo no dije de princesa. Bien estereotipado, Conrad. No veo Disney. Es que yo nací siendo adolescente. ¿Listo? ¿A quiénes? No, ya habían pasado. ¿Y ay? ¿Y es que solo se la están pasando entre ustedes? Incluyan a todo el grupo. ¿Listo? Conrad, otra vez. Ajá, a ver. Que la haya visto. Porque de la película le voy a preguntar algo. Ajá, pues no. Eso hubiera dicho, Conrad. No tenían plataforma de streaming en su casa. Ahí no se durmió la Dana. No, no, no. No, déselo al señor. A ver, a ver, a ver. Ok, pero no es la que ando buscando. Yo sé, yo sé. No, no es ninguna de esas. ¿Listo? O sea, no es una película para olvidar, es una película que ha sido tan buena que la revivieron hace algunos años en el mismo estudio. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el borrador? Lástima que no le ha tocado. Buena película. La fui a ver al cine. La última también. No.
Bueno, le puede dar con una pista. No aparecen princesas en la película. Penúltimo intento. No ha visto Disney. Solo Illumination ve usted estudio. Solo lo de mi villano favorito y todos los de los Minions. Lo mismo, Stitch, Lilo y Stitch, Increíble. Siete muñequitos. Sí, la original, sí. Es más, ha tenido 3 películas. El Rey León, sí. El Rey León, correcto. Ok, perfecto. Gracias. Al fin tengo esperanza en la humanidad. Cuénteme de qué va la historia del Rey León. Ajá, Dorian, dele pues. Usted lánceme el facto que ando buscando. Ajá. Ok. Sí, porque hay gente que no la ha visto aquí, ni idea. Con razón los carros ha visto. Prácticamente sucede que pues Simba está chiquito y Mufasa, que es el padre, ¿verdad? El rey, pues él inicia como el Rey León. Pero Scar, No, él no, el papá de Mufasa. ok, entonces Mufasa era el rey en ese entonces. Sí. Pero él tenía el hermano que era Scar y por la envidia. Buenísimo. Scar lo tenían como, ¿estaba controlado, sí o no? Mientras Mufasa estaba vivo, ¿qué hacía Scar? ¿Y qué pasó cuando se murió Mufasa? ¿Qué hizo Scar? Mientras estaba Mufasa, Scar no hacía nada, pero existía. Lo mantenían vivo. ¿Cómo estaba Scar? Todo flaco. Cuando muere Mufasa, en situaciones muy extrañas, para no hacerle spoiler, el final de Mufasa es muy, muy triste. Y si usted tiene sentimientos, llora cuando se da cuenta de lo que le pasa a Mufasa. Sí, la live action también, la otra o esa también. La cosa es que Scar está controlado mientras hay un mecanismo que lo permita controlar. Si hay bacteria, la cándida está reprimida, como dijo Dorian. Cuando las bacterias bajan, aumenta el hongo. Entonces, ¿qué es lo que hace que normalmente controlemos a la cándida? Los microorganismos. La nistatina nos ayuda a neutralizar a la mayor cantidad del hongo, pero ¿cuál es la mejor manera o la forma más natural de recuperarnos frente a una infección por cándida? ¿Qué es lo que hizo que proliferaran? La bajada de las bacterias. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que las bacterias se recuperen? Promover su reaparecimiento. ¿Cómo? A través de crear un medio de cultivo. ¿Y qué ayuda a reconstituir nuestra flora bacteriana? Probióticos. ¿Y cómo la recuperamos? Con yogur. Con yogur y nuestra saliva, nosotros fomentamos la producción de nuestras propias bacterias. Nistatina. Nos vemos entonces a las 10 y 10. A las 10 y 18. 9 y 18, perdón. 9 y 18, perdón. No, 9 y 18. Tampoco se pase.